Saludos hermanos y hermanas y compañeros de nosotros que estamos aquí, de Central del Libro de Mormón, pero que ahora nos vamos a llamar Central de las Escrituras. Hoy tengo un gran presentador conmigo, mi sobrino Gerardo Andrés Juárez, y le vamos a dar el tiempo a él, pero vamos a preguntarle de antemano que nos diga un poco de él, por qué es que le pedí que nos presentara, que nos diera una clase y ojalá con la esperanza de que también si nos siga dando información y estudios de su gran cerebro que tiene sobre estos temas. Así que le damos unos minutos primero a mi sobrino. Pues soy Gerardo Andrés Juárez, mucho gusto conocerlos a todos. Yo soy estudiante en la BYU. Yo hago los estudios del antiguo cercano Oriente. O sea que yo estudio los idiomas antiguos, tales como el hebreo y el arameo. De hecho, me dedico mucho al arameo ahorita. El arameo imperio, o sea que no es arameo después del cristianismo, es el arameo durante el tiempo del imperio perso, el imperio perso. Así que yo estudio la historia del judaísmo durante el periodo exílico. O sea, ya cuando quieren regresar, ya cuando los judíos quieren regresar desde Babilonia a Jerusalén, y cuando el imperio persa tiene mucho poder y reina sobre toda esa área, pues yo estudio todo ese tema, pues los políticos y el lenguaje, el idioma, todo eso. Muy bien, así que con eso voy a compartir pantalla y podemos comenzar. Ok. Pues voy a exponer sobre este tema. Dios ama a todos sus hijos, porque lo que vamos a hacer hoy o lo que voy a hacer yo en esta presentación, es que voy a revisar muchas, pues, diferentes creencias, diferentes tipos de judío. Muchas veces nosotros creemos que el judío bíblico, o sea, que la historia, el narrativo bíblico, es la única manera de ser judío, o la única manera en la que los judíos creyeron. De hecho, había mucho diferente tipo de judío y hay mucho diferente registro para que nosotros podamos comprobar estos diferentes creencias y estos diferentes estilos de vida, ¿no? Okay. Pues vamos a hablar después del exilio. Ustedes saben muy bien cuáles son, pues sí, cuáles son los acontecimientos que suceden durante este tiempo. Pues primeramente el reino del sur, pues el imperio asirio, no, babilonio, digo, el imperio babilonio viene y destruye el templo, destruye el reino del sur, y después todos esos judíos van al exilio, a Babilonia, y luego regresan, pero regresan ya cuando el imperio perso pues ha derribado el imperio babilonio. Me confundo con todos los imperios. Pero eso es lo que sucede. Y después de que el imperio perso dice que los judíos puedan ir y regresar a su tierra, pues empiezan a construir el templo. Ustedes ya saben bien esta historia porque es la historia que se encuentra en la Biblia, es la historia que nosotros leemos siempre, ¿no? Así que para las fechas, para recalcar, aquí están las fechas. Ok. Existían diferentes tipos de israelita o judío. Hay un debate acerca de estos temas y cuáles debemos denominar, y si alguien es judío, si es israelita, pero no nos vamos a meter mucho en esos problemas, ¿no? Pero voy a decir una cosa antes de progresar, es que el término judío o el judaísmo, de hecho, es un término que surge en esta época. Antes de esta época, no había un judío, todos eran israelita. O sea que las creencias que vienen de este periodo, de esta época, que vienen de la Biblia hebrea, son lo que consta
judío. Y podemos ver, pues aquí podemos ver los diferentes tipos de israelitas bíblicos. Me imagino que ustedes ya saben bien qué es lo que creen, igual lo vamos a revisar. Los samarios, no los samaritanos, eso voy a tratar luego. Los judíos de Al-Yahudu, se me olvidó poner otro, pero es Al-Yahudu, y los judíos, pues israelitas de Elefantina, digo. Ok. Como ya les mencioné, el texto bíblico solo es un testigo de un tipo de israelita específico, o sea que solo representa una comunidad dentro del israelitismo, lo cual no se puede aplicar a las demás comunidades. O sea que hay otros textos, ¿no? Ok, ya sabemos muy bien cómo es que sucede. Estradas regresa a Jerusalén y empieza a reconstruir el templo, tiene sus creencias. A ver, ándale. Ok, creen que Yahweh domina sobre toda la tierra. Esto es muy diferente a la época de las patriarcas, porque en tal época, con Abraham y Isaac y Jacob, todos esos creían que Yahweh dominaba sobre solo una cierta parte de la tierra, no todo el mundo entero. O sea que eso es una creencia diferente. También Estradas cree que no deben casarse con ajenos. Y hay ese texto donde dice que se enfrenta Esdras. Se enfrenta con mucha gente que se han casado con ajenos y les dice que ellos deban divorciarse. Es parte de sus creencias, ¿no? También creen que el templo de Jerusalén y su reconstrucción es parte de su historia divina. Y me imagino que eso es muy normal, les parece muy normal a ustedes porque eso es lo que nosotros creemos porque leemos la Biblia, ¿no? Que Jerusalén y su templo es completamente parte de su narrativa con Dios. Ok, vamos a empezar con los samarios. Son otros judíos que vivían ahí en ese mismo territorio. Yo los digo samarios porque el término samaritano es anacrónico, porque samaritano viene del tiempo de Jesús, cuando ya querían diferenciarse entre judío y samaritano. Les digo samarios porque samario quiere decir que vienen de la provincia Samaria, que viene de esa provincia y que no es una religión diferente, solo son personas diferentes, ¿no? Ok, ellos creen que el lugar elegido por Dios es el monte Gerizim, que no es Jerusalén, ¿no? Que no es Jerusalén. Y la pregunta es, ¿ellos tienen razón? Pues tal vez, porque en los rollos del Mar Muerto, de hecho, hay algunos textos que pertenecen a judíos bíblicos, los cuales dicen que deben construir o que deben pronunciar bendiciones del monte Gerizim y no de Jerusalén. De hecho, la ciudad de Jerusalén no aparece en los primeros libros de Torah, ¿cómo es? De la Biblia. Así que tienen razón, tal vez puede ser que ellos tengan la razón y que la ciudad de Jerusalén no es el monte originalmente elegido. De hecho, hay un templo que está en Samaria. Muchos se enfocan en el templo que construyó Alejandro Magno después del exilio, después del imperio persa. Sin embargo, hubo un templo en los tiempos del imperio persa, así que se cree que ellos adoraban a su Dios, tal vez Yahweh, y de igual manera que los israelitas bíblicos. A ver.
Ándale, ok. Los autores bíblicos quieren que los lectores crean que el reino norte de Israel fue, o los samarios, fue completamente destruido. Eso es su meta, es su objetivo. Sin embargo, los estudios arqueológicos demuestran que no hubo deportaciones en masa. Esa narrativa que leemos en el libro de Reyes, que dice que sacaron a toda la gente y exiliaron a todos. De hecho, la evidencia arqueológica no corrobora esta evidencia, pues el libro el libro de la Biblia. Siguiente. Igual, los judíos bíblicos tratan mal a los samarios ya cuando regresan. Aquí está, viene de nuestras escrituras. Aquí está, que dice que, Esdras está hablando de cómo van a construir el templo y cómo es que van a progresar en crear sus fundaciones, ¿no? Y él escribe, y cuando oyeron los enemigos de Judá, ¿a quién se refiere? A los, pues aquí en el capítulo dice samaritanos, pero como yo les dije, yo les digo samarios. Los samarios son los enemigos de Judá. ¿Y qué dice? Dice que los samarios, ahí en el versículo 2, que se acercaron a Zorobabel, y si no lo y veamos qué dice. Dice, permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria. O sea que ellos, los samarios, creían que ellos eran parte de la casa de Israel. Así que se acercaron y dicen, oh, pues les vamos a ayudar, ¿por qué no? Creemos en el mismo Dios, ¿no? Pero Zorobabel, estos judíos bíblicos dicen, no tenéis parte con nosotros para edificar una casa de nuestro Dios. O sea que la Biblia le trata muy mal a los samarios, pero son otra parte de otra creencia, otro tipo de israelita que creen diferente, ¿no? Que tienen creencias distintas. Ok, Al-Yahudu. Al-Yahudu es una ciudad que queda en Babilonia. Queda muy cerca de la ciudad de Nippur. Se llama Al-Yahudu porque todos los habitantes son judíos. Sí, una comunidad que tiene judíos. Okay. Son judíos que emigraron a Babilonia por exilio o por su propio motivo. No sabemos, de hecho, estos textos de Al-Yahudu no dice por qué están ahí. Pero sabemos que ellos se quedaron después de que los otros judíos ya habían regresado a Jerusalén. De hecho, en estos textos ninguna vez mencionan Babilonia ni Persa. Y eso es muy importante porque los judíos bíblicos, ellos ven a estos imperios como parte de la historia, que Babilonia viene y que destruye todo, y que Persa es parte de la salvación, que viene a salvar los judíos. Sin embargo, estos judíos en Al-Yahudu, quienes se encuentran en Babilonia, no se nota que creen igual. Para ellos, los imperios solo son imperios y no les importa, no es parte de su teología que un imperio viene y otro imperio viene y los derriba, no les importa. También se nota que no les importa el retorno a Jerusalén. Ni una vez lo mencionan. No hay ningún registro en estos documentos que dice que vamos a regresar. Ellos están muy, muy contentos de vivir ahí en Babilonia. ¿Qué es lo que creen? De hecho, no se sabe porque no hay muchos registros teológicos. Sin embargo, sí podemos decir que no creían igual que los israelitas bíblicos, que los judíos bíblicos. Pues quería recalcar algo muy rápidamente. Es que hay un erudito que dice que
que los judíos creían que querían regresar a Jerusalén, y esto se basa en que hay un nombre, y aquí lo tengo subrayado en el rojo, que dice Yashub Sidiku, lo cual significa que los justos regresarán. Eso sí es cierto, creo, al ver el nombre y ver el lenguaje, el idioma, sí creo que eso es lo que significa. Sin embargo, no creo que eso significa que ellos creyeron que regresar era parte de su teología. No hay nada que dice ahí. De hecho, ustedes lo pueden leer. Pues sí, es como, no, de hecho, no sé, where's dates? Es parte del mercado, ¿no? Este registro es para irse al mercado. Tal vez los justos que van a pagar lo que habían comprometido a pagar, van a Tal vez, regresar a pagar su deuda. tal vez. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Porque sé que he tratado mucho y no lo explico muy bien, así que ¿alguna pregunta que les ha surgido? Tal vez al formar sus preguntas ustedes, algo que me vino a la mente, no es para recalcar y recordarles que estamos hablando de los grupos que vivían durante el exilio. Así que todos estos grupos vivían al mismo tiempo de los eventos de Esdras y los demás que acabamos de ver. Así que ellos estaban, bueno, no presentes, pero medio presentes, pero en sus propias tierras, vivos, creyentes de lo que fuera, pero ahí estaban con ellos. Y algo que tal vez podría agregar o preguntar, parece que después porque primero llegó, ¿quién fue? Zorobabel, y luego llegó después, no, llegó alguien antes, ¿verdad? Y luego llegó Zorobabel. No me acuerdo el nombre del primero. Josué, ¿no? No, Josué, somos sacerdote. Ya, ajá, pero parece que después de ellos dos, los gobernantes, no me acuerdo el nombre del otro, que el gobernante se cambió a los, ¿cómo les dijiste? Sí, no eran judíos, eran del norte. Los sumerios. Así que los encargados de la tierra santa, por llamarle así, ya no estaban en las manos de los judíos. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Ese gobernador se llama Sanballat, si no me equivoco. Vamos a tratarlo luego, porque aparece en algunos registros muy interesantes. ¿Alguna pregunta, hermanos? La hermana Silvia. Sí, yo quería preguntar eso, bueno, cuando estaba leyendo las escrituras, no sé si en el libro de Esdras, donde dice las personas que iban a regresar, mencionaba mucho a los levitas y mencionaba que las familias y que tenían que comprobar que eran de esa familia para que se les permitiera regresar. Entonces, ah, ¿será que los que regresaron al principio eran puros levitas para establecer nuevamente el templo? Oh, sí, es muy posible, es muy posible. Creo que es una hipótesis muy válida. La única cosa que yo quisiera recalcar es que aún no hay registros como el registro que les estoy mostrando ahorita. Ese registro no menciona que quiere regresar a Jerusalén. Puede ser que sí lo quieran, sin embargo no lo escribieron. Así que sí, es muy posible que los primeros que regresaron eran puros levitas. Sí, ¿Puedo porque aportar? menciona ahí que tenían que ser de cierta familia y tenían que comprobar que eran de esa familia para que les permitieran regresar. Sí, casi. ¿Puedo aportar? Bueno, voy a seguir con la siguiente mano que va a ser James, pero nomás para decirle algo a la hermana Silvia sobre ese tema. No lo había pensado de esa manera, pero sí es cierto que en Esdras parece preocuparse más por las casas y familias sacerdotales, ¿verdad? Y no sé si después puedes comentar sobre esto, Andy, no sé si sabes más. Yo le digo Andy, para que sepan. Y algunos dicen que la razón por la que tenemos genealogías tan complejas en el libro de Números es en verdad porque son registros de los que habían regresado de Babilonia, y que es un texto muy tardío, y ahí hay más registros sobre los levitas que cualquier otra tribu, así que no sé si hay algo ahí mezclado. Bueno, hermano. ¿Puedo aportar una referencia? ¿Perdón? Sí, puedo aportar una referencia.
Relacionado con lo que preguntó la hermana Silvia. Sí, relacionado con lo que preguntó la hermana Silvia. Adelante. Hay un libro que se llama La historia mínima en este tiempo. Es escrito por el doctor Royman y él dice, la lista preservada en la obra de Etnet señala un total número de 42.360 personas, entre israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y lo que llamaban donados, que eran paganos sujetos al servicio de los levitas en el templo. Dice también que había 7.337 esclavos y siervas y aproximadamente 200 cantores y cantoras que iban a servir en el templo, ¿verdad? Este dice que es el primer resumen final de la ola migratoria que ocurre durante este reinado de Ciro y sus descendientes. Esto es en la época de Esdras y Nehemías a mediados del siglo V antes de la era común. Y bueno, dice varias cosas más importantes. Si ustedes quieren, este es un libro que me interesa, me ha gustado leer y se llama Historia Mínima. Excelente, sí. Y esta parte es sobre la historia, sobre el exilio babilónico y sobre la época persa. Excelente. Yo tomé un curso sobre su libro de Adolfo Roitman y me acuerdo que él dijo sobre ese tema específicamente que esos números que se registran no se saben si pasó todo de una vez o si es una, una suma de todos los que llegaron para la época en que se registró ese libro, o sea que no se saben exactamente en qué época llegaron todos los que se registran ahí en el libro de Esdras. Gracias, hermana. Hermano James. Sí, gracias. Y tal vez lo vas a explicar un poco más adelante, pero tenía dos dudas. Número uno era relacionado a cuál era la institución política, tanto en Elefantina como en Al-Yahud. Me refiero a, bueno, eran tribus, eran nómadas, era gente que estaba establecida plenamente con una organización de gobernantes o zápatras, o cómo es que funcionaba políticamente Al-Yahudu y cómo funcionaba Elefantina. Y eso con relación también su panteón de deidades en ese momento, sabiendo que los judíos bíblicos habían desechado inclusive a Asera de su panteón, porque creían que eso era lo que había causado la deportación a Babilonia. Pero no sé si lo vas a tratar más adelante. Sí, voy a tratar Elefantina más adelante. Sin embargo, yo le puedo decir ahorita que eso es otra diferencia muy interesante, que los judíos de Al-Yahudu y los judíos de Elefantina, que a ellos no les importa, pues tal vez sí, pero los registros no nos indican que a ellos les importa pagar impuestos o vivir bajo la dirección de otro imperio. Solo es el no gustar estar bajo la gobernancia de otro imperio parece solo ser una creencia de los judíos bíblicos. Los de aquí están muy contentos de vivir bajo gobernancia ajena. Excelente. Gracias. Se podría decir que no existe el patriotismo en ellos. O sea, donde estamos bien. Sí, pero en Elefantina sí pagan impuestos al templo de Jerusalén, ¿no? Eso lo vamos a tratar. Muy bien, okay, no digo más. Ok, next. Al siguiente. Pues hemos dicho Elefantina, pero para todas, ¿no? ¿Qué es? Pues Elefantina es un lugar que queda en Egipto, de hecho. Queda un poquito lejos de Jerusalén. En los textos de Elefantina, no se llama Elefantina, se llama Yeb. Así que si ven que el nombre es Yeb, pues ahí ya saben. Okay. Pues, ¿qué es? Vamos a lo siguiente. Ahí en Elefantina hay un templo. Este templo parece mucho al tabernáculo que se describe en la Biblia. También parece mucho al templo que se describe en la Biblia. Cuando
cuando los eruditos descubrieron este templo, era algo muy importante para saber cómo es que esas instrucciones que se encuentran en el libro, en la Biblia para construir un templo, cómo se realizaron, ¿no? Pues, ¿qué más hubo en Elefantina? Pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ellos hablan arameo. Eso quiero recalcar. Hablan arameo, no hablan hebreo. Es muy importante. Hablan arameo. Ellos mismos se describen como Yehudai. Hay un debate de cómo traducir Yehudai, pero para mí judío está bien. Sí, si quieren tratar, ¿por qué no debemos traducirlo de judío? Pues podemos tratarlo de hebreo. También hay algunos eruditos que creen que observan la Pascua, que observan Pesaj. Pues yo no soy mucho, pues yo no creo eso porque no sé si pueden ver en este texto ahorita, pero... Oh, no lo pueden ver. Ok, está bien. Así que observan la Pascua también, como el sacrificar un cordero, ¿no? Algo así. Así que tenemos acá en Elefantina una comunidad que ellos mismos se llaman Yehudai, judíos, que tienen un templo que parece mucho a la de la Biblia y que observan celebraciones muy judíos, ¿no? Creo que la conclusión sería que son judíos, ¿no? Siguiente. Ok. Ellos, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo es que viven dentro de este imperio, Viven, sí, se comunican con otros, con otra gente. Ellos mandan muchas cartas, muchas cartas a los gobernantes de Levante. Escribe a Sanballat, el cual es el gobernador ahí en Samaria, y Bagbojí, él es el gobernante ahí en Jerusalén. Y han escrito varias cartas. De hecho, ellos se corresponden mucho. Se mandan cartas entre ellos y hablan de impuestos. Esta carta que tengo acá, de Elefantina, es muy interesante porque habla de que unos egipcios vinieron y destruyeron su templo. Y lo que ellos están solicitando auxilio, solicitando ayuda y dinero de Sanballat y de Bagbojí, de estos gobernadores en el Levante, para reconstruir un templo. También dice que ofrecerán ya cuando el templo sea reconstruido, que ofrecerán sacrificios sobre el altar. Esto es muy interesante porque según la Biblia, según Esdras, eso no debe suceder, que el sacrificio solo debe hacerse en Jerusalén y que no puede haber nadie fuera de Jerusalén que haga sacrificio. Por eso esta carta es tan importante. Y lo que sucede después, esta es la respuesta. Okay. Y recuerden que Sanballat está en la Biblia, habla de él. Esta es la respuesta. De hecho, los gobernantes, Sanballat y Bagbojí, dicen, pues sí, ¿por qué no? Reconstruyan el templo. Y aquí, les voy a dar un dinero también, no tengo la traducción. Pero para mí, eso es muy importante, porque quiere decir que estos judíos se comunicaban mucho y que tal vez eran amigos, que no eran enemigos, como dice Esdras. Ellos les dieron el dinero para reconstruir el templo. Perdón por no tener la traducción o ningún comentario, pero sí. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan hasta este punto? Todavía veo las manos de Silvia y de James. No sé si es la misma pregunta o es otra nueva. Es una nueva. Ok. Recordando un poquito, arameo, tengo entendido que es la lengua del reino asirio, ¿es correcto? Es cierto. Ok, entonces tenían un nexo lingüístico
entre Asiria, que es el norte de Israel, y la gente elefantina, ¿correcto? También te entiendo que Nazaret, pues quedaba en, ¿cómo se llama? En el reino del norte, que era la casa de José, papá de Jesús, y que también de alguna manera, pues podríamos interpretar que los autores del Nuevo Testamento nos entender que se fueron a Egipto, probablemente a la comunidad elefantina, por la comunicación que tenía, aunque esto no le encuentro yo un sentido histórico, ¿no? Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo es que una comunidad del norte termina más allá del reino de Edom, más abajo del sur? Pues, Ándale. De no hecho, sé si hay algo documentado. sí, esto es un debate que no se ha resuelto. De hecho, hay algunos que piensan, que Elefantina viene del norte y esto es basado en el hecho de que hablan arameo, pero el problema surge de, pues, hacernos esta pregunta. ¿Cuándo sucedió que el reino del norte dejó de hablar hebreo y empezó a hablar arameo? Realmente no tenemos la respuesta a esa pregunta y por lo tanto yo no creo que podemos construir una teoría sobre una pregunta de la cual no tenemos la respuesta. También hay algunos que dicen que vienen de Siria. De hecho, tengo el libro de él, se llama Carl van der Toorn. Él acude a otro papiro y lo vamos a revisar, a otro texto que se llama Papiro Amherst 63. Y utilizando este otro texto, él concluye que la comunidad de Elefantina viene de Siria. Decía, yo personalmente no me convence ninguno de estos argumentos. Para mí, el hecho de hablar arameo, y no tener ninguna, oh, pues sí, no tener ninguna similitud al hebreo, para mí parece que vienen de Babilonia, que son judíos que ya estaban viviendo en Babilonia o que vivían en Egipto por mucho tiempo. Porque la verdad es que no hablaban hebreo y no se sabe cuándo. Si queremos entretener la teoría del reino del norte, que viene del reino del norte, pues hay que contestar esa pregunta de cuándo es que el reino del norte terminó de hablar hebreo y hablar arameo. Y me parece muy difícil argumentar que los del norte se llegaran a llamar judíos a ellos mismos. Es ¿verdad? cierto. ¿Verdad? O sea, ¿por qué llamarse judíos si no eran judíos? Había otra pregunta, ¿no? Había otra. Sí, Mónica, bajaste la mano. Ups. Perdón. Sí, voy a esperar quizá a la otra ronda de preguntas. Gracias. ¿Segura? Ok, muy bien. Bueno. Ok. Gracias. ¿Todo claro hasta este punto? Ok, perfecto. Ok, para repasar. Hubo diferentes tipos de judíos que ellos, todos estos grupos vivieron de la misma época y tenían diferentes creencias. Había los samarios, los de Al-Yahudu, los de Elefantina y los judíos bíblicos. Y la pregunta que todos queremos responder es, ¿cuál es el correcto? ¿Cuál debemos creer? Y creo que mi tío compartió una cita de José Smith hablando de que no debemos, que no es para juzgar a otros por creer diferente, ¿no? No me acuerdo muy bien Sí, algo la así. cita. Pero yo creo que debemos, la moraleja que debemos sacar es que Dios ama a todos sus hijos y que ha revelado mucho a muchas personas y hay que entender a estas personas y hablar con ellos y entender su teología para que nosotros también pues aprendamos a amar a los hijos de Dios y para que nosotros también podamos conseguir la verdad. Creo que ese es un punto fuerte que creo que hemos tocado anteriormente también,
incluso de la formación del pueblo de Israel, que pudo haber sido de diferentes pueblos, algunos que salieron de Egipto, otros de, como los danitas que pudieron haber procedido de los griegos, o sea, igual que los filisteos, y otros pueblos como los Abirú, que se pudieron haber juntado. Los que no conocen esos términos que acabo de mencionar, por favor, vean todas las clases que di el año pasado. Y creo que el mensaje es más fuerte cuando nos damos cuenta que somos una combinación de pueblos, que Dios ama a todos, y nos perjudica creer que solamente es de una sola linaje que vamos a poder no ser eso. Y creo que ver este pueblo, que no todos formaron parte del pueblo del cual vino Jesús, ¿verdad? Pero no significa que no hayan tenido algo de verdad ellos. Y creo que la historia, como siempre decimos, los vencedores son los que terminan relatando la historia. En este caso, los judíos bíblicos son los que ahora, bueno, relatan la mayor parte de la historia. Todos esos textos no los tenemos en ninguna Biblia, no pertenecen a ninguna iglesia cristiana, son textos perdidos para el pueblo en general, y sus historias, sus verdades, pues se han perdido básicamente. Y bueno, hermana Silvia. Sí, ahorita, bueno, respecto a lo que está mencionando su sobrino de pues, las diferentes partes, ¿verdad?, donde estaban los judíos. Me acordé de la última clase que tuve sobre el libro de Malaquías, cuando Malaquías los está amonestando por el tipo de ofrendas que ellos están entregando, ¿verdad?, en el templo, o sea, que es defectuoso, las obras, o sea, no lo están haciendo como debe de ser. Y menciona, ¿verdad? Menciona ahí que hay otros, que el Señor tiene siervos en otros lados que sí están haciendo las cosas bien, que sí lo están haciendo como, pues como debería de ser. Y me estoy acordando en lo que usted está diciendo, había otros templos en otro lado donde ofrecían sacrificios, donde como en Samaria, como en Elefantina, no sé si los de Al Yahut también tenían un templo, o sea, había otros lugares donde estaban haciendo pues las ordenanzas como deben de ser, y los estaba criticando a ellos. Y pues ahorita me está confirmando, realmente sí había otras partes, aparte del pueblo judío en Jerusalén, que estaba haciendo las cosas mal. Había otras personas en otros lados que también eran seguidores de él y que estaban haciendo las cosas pues como el Señor las requería. Y como usted dice, Dios ama a todos sus hijos, estén en donde estén, no tienen que estar en un lugar específico, sino con que pues su corazón esté más bien con él, no el lugar, sino la disposición que tiene uno de servir, no el lugar en el que esté. Y los, como usted los menciona, los que escribieron la Biblia, o sea, se enfocan mucho en su tierra, en que las cosas deben de ser ahí, que la restauración va a ser ahí, que el templo va a estar en Jerusalén y que de ahí va a brotar. O sea, su universo gira en torno a la tierra que para ellos es santa. Ese era el comentario. Sí, no sé si tienes alguna. No. La verdad, me encantó su comentario, hermana, porque es cierto que hay partes, y estaba buscando uno en particular que no lo encuentro, donde dice el Señor, bueno, yo traje a este pueblo no sé, no me acuerdo los nombres del pueblo, creo que menciona algún pueblo de África y luego unos más. Dice, no los he traído yo, y tal como los he traído a ustedes, Israel. O sea, que está hablando de que había traído muchos pueblos. Y es cierto que había, como hemos hablado antes, había otros templos dentro de Jerusalén. La cosa es que la Biblia nos narra de uno solo, pero la arqueología nos muestra que había muchos más. Entonces nos tenemos que preguntar por qué la Biblia cierra la boca en cuanto a esos templos. Y sabemos que había un templo en las Américas donde se hacían sacrificios, y ahí no se queja nada a Dios, ¿verdad? Entonces, para mí, y ya saben cómo soy yo, que yo soy muy crítico en la historia, para mí yo veo a los judíos, pues, solo hablando de ellos mismos, queriendo decir que ellos eran los mejores, no mencionan los demás, ni dicen nada de que si eran buenos o malos, ni siquiera los mencionan, y se quedan como los herederos de la historia verdadera, por decir así.
Y qué triste que somos así todavía hasta la fecha, que queremos decir que nosotros somos los mejores, que las otras iglesias no valen nada, y echamos de menos todo el esfuerzo que Dios ha hecho a través de los siglos en pueblos donde ni siquiera ha llegado la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos ponemos a juzgar personas que Dios está bendiciendo, pero como no son miembros de la iglesia, como no son judíos, como no son israelitas, entonces nos ponemos a juzgarlos como paganos, que en verdad pudieron haber sido más fieles a Dios que a nosotros? Bueno, James, parece que solamente están hablando Silvia y James y Mónica ya no quiere comentar. James. Bien, corto. Bueno, nuevamente, cuando hablamos de las culturas antiguas, hablamos también de sus deidades. Y sus deidades marcaban claramente su forma de comportarse. Inclusive el pueblo vencido regularmente tenía que elegir una estatua al dios ganador y el dios vencedor tenía que rendirle tributo al dios ganador o ser asimilado. Pero en el caso de Al-Yahudu y de Elefantina, ¿cuál era su panteón de dioses? Recuerdo que el hermano Noé nos mostró en algún momento aquella inscripción de una vaca con un becerro que representaba a Sera y decía a Yahvé de no sé dónde y a Yahvé de no sé dónde, ¿verdad? Pero ¿cómo era el panteón de dioses en Al-Yahudu y Elefantina y Samaria? Para ese entonces, para el momento que estamos hablando del 580 al 300. Okay. Sí, el único Dios que podemos muy seguramente saber que los judíos adoraban es Yahweh, es el único. Hay algunos, pues en los textos de Al-Yahudu no mencionan otros dioses porque están muy preocupados con los impuestos, ¿no? Pero en los textos de Elefantina hay ciertas cartas que mencionan a Ahura Mazda, que mencionan a Nat Petel y que mencionan, ¿cuál era? Es otra más, Asteroth. Y estas deidades aparecen al final de la carta. O sea, son parte de la... son parte de la despedida, son parte de la despedida. O sea que como nosotros decimos buenas noches, adiós, esos dioses son parte de la despedida de la carta. Algunos eruditos han propuesto que el involucrar estas otras deidades solo es parte de escribir una carta y no significa la adoración o que creían que esos dioses eran reales. Algunos han dicho que es evidencia de que sí, que los judíos en Elefantina sí creyeron y adoraban a estos otros dioses. O sea que no se sabe. Para mí, el argumento más convincente es el de la despedida, que solo son parte de la despedida, porque el otro texto que ya les mostré, el de TAD 4.7, ese, solo menciona Yahweh, es el único que se menciona. Pero no, y me podrías iluminar un poco en los nombres de Al-Yahudu, ¿cómo era? Al-Yahudu. No tienen nombres como teofóricos donde tienen el nombre de algún dios. Sí, es Yahweh. Ok, entonces sí tiene el nombre de Dios. Y en Elefantina no había una tipo sagrada familia como un padre Dios, madre Dios y hijo Dios. No, pues no hay. Pues sí, algunos eruditos han postulado eso, pero para mí, esos dioses solo aparecen en la despedida. Es la única parte de todos los textos que aparecen. Y para mí, no aparecer solo en la despedida no me convence de que creyeron en esos dioses. O sea, no hay cerámica ni tallado que refleje a estos otros dioses. No, de hecho, no dibujaron en Elefantina, como en Kentel Ajrun. Sí, no dibujaron, son puros textos. Hay otras jaras que tienen arameo escrito, pero no hay dibujos, garabatos.
Sí, el lugar que usted había mencionado, hermano, con Yahvé y su Asherah, era el lugar que acaba de mencionar, de Kuntilet Ahud. Sí. Muy bien, hermana Mirna. Gracias. A ver, permítame tantititito. Aquí. Gracias, hermano. Mi pregunta tal vez, o mi razonamiento sería, entonces, o sea, ¿qué volvemos otra vez a pensar? Tenemos el Antiguo Testamento porque tenemos escritos sobre ellos, pero no tenemos escritos sobre los otros pueblos que también ellos tenían que ver. Si hay un Dios, si hay un solo Dios para todos y todos somos incluidos en este amor de Dios, y como pueblo único, los judíos no tenían, como tampoco lo tenemos en la actualidad, no tenemos la verdad absoluta. Entonces, ¿qué hace falta por investigar y por descubrir? Que hubo otros pueblos, que también hubo un Dios que se manifestó a ellos y que es el mismo Dios judío, digo entre comillas judío, o era ese Dios presente de todo, el creador del mundo. Qué preguntas. Difícil la pregunta, hermana. Si quieres, No tengo respuesta. mientras que vas pensando, mira, ya saben cómo soy yo, Si investigamos bien de dónde vienen los nombres de los dioses, o sea, toda palabra tiene un origen, ¿verdad? La palabra de Yahweh o Yahvé tiene su origen, aunque es difícil hallar con exactitud, todavía vemos algo de donde pudo haber procedido otros pueblos que ya tenían ese Dios, como los Shasu de Yahu, y pues como mencionó el hermano James, el Yahvé de Temán en Kuntilet Ahud. Así que otros pueblos ya tenían ese Dios, o sea, ¿es ese Dios o es un nombre? Así que se llama Yahvé, Jehová, como le quieran decir, o es un nombre que hemos adoptado y ahora le decimos a Dios Jehová, Yahvé. O sea, la verdad es que para mí, yo estoy contento de decir que la verdad no sabemos cómo se llamaba Dios, pero lo que tenemos es el nombre que le habían atribuido a ese pueblo que vivió siglos y milenios ahí en una tierra donde había dioses de todo tipo. Así que Claro. Dios se manifiesta y si uno le dice por un nombre y otro por otro nombre, yo no me pongo a juzgarle a nadie. Digo, ¿cómo te ha bendecido Dios? Y así lo veo yo. Bueno, comparando la antigüedad con lo presente, ¿verdad? Así que, ¿de qué manera se manifestó Dios? Pues me imagino que lo hizo de muchas maneras. De muchísimas maneras, pero lo único que tenemos nosotros es el registro de la Biblia de los judíos que terminaron ganando la historia. Y luego de los nefitas en el libro de Mormón, la cual también para mí es chocante, como ya había dicho antes. No tenemos el maltrato que recibieron los lamanitas, ¿verdad? Tenemos un relato donde se quejan diciendo, no, se abusaron de nosotros. Y es un versículo nomás. No sabemos la versión de los lamanitas. Tenemos la versión de los nefitas, que como hemos visto eran muy... bueno, solo creían que ellos eran los mejores, ¿verdad? Judíos. Hermana, no sé si está bien con esa respuesta. Mira, no le dimos respuesta, pero ese comentario. No, sí, muchas gracias. Digo, yo por eso a veces pienso que el Antiguo Testamento es una parte de la historia, ¿verdad? Que hay muchas historias de muchos pueblos tan enriquecida que conforme todos esos avances que hay y toda esta información y todos esos estudios, pues cada vez salen más cosas a la luz. Podemos saber de otros pueblos cómo amaron, cómo adoraron, cómo sirvieron a Dios, ¿sí? Y que solamente obviamente tenemos una parte de la historia de los judíos, la historia de los nefitas, sí, churrin, chin, chin, digo, se acabó la historia. Entonces, que poco a poco todas esas cosas que están saliendo a la luz nos van a enriquecer para saber, bueno, yo creo que todos sabemos quién es Dios, ¿verdad? Quién es el creador del cielo y las estrellas y de todo, pero le va a dar un contexto como que más universal a nuestra creencia. Sí, sí, gracias, hermana. Y a mí me perjudica, o creo que nos perjudica la idea de solamente leer nuestra historia o la versión que nos ha llegado. Por ejemplo, si leemos lo que había dicho José Smith e incluso Brigham Young, aunque ya saben mi opinión de Brigham Young, pero
José Smith estaba muy abierto a las demás creencias y él había dicho que vamos a ver a metodistas y presbiterianos en el cielo, y cosa que ya no decimos hoy día, ¿verdad? O creo que nos estamos volviendo más a lo que había dicho José Smith en esas épocas con el presidente Nelson. Pero yo me acuerdo de joven, nunca habríamos dicho algo así. Pero eso decía José Smith, y he estado estudiando mucho la relación que tenía José Smith con diferentes pueblos, como saben. Terminé este libro la semana pasada sobre José Smith y los masones. También terminé este libro hace unos días sobre el cristianismo y la iglesia, y estoy leyendo otro también en este momento. Y donde los presidentes de la iglesia, como Brigham Young, ya en Utah, decía, no, nosotros somos los que seguimos a los metodistas. O sea, ellos tienen la verdad, solamente nosotros fuimos un poquito más allá que ellos. Y que el fundador de ellos, que es John Wesley, no, ese fue un hombre santo, dice Brigham Young. Pero nosotros nunca decimos eso, de que nunca hablamos de que hay inspiración en otros pueblos. Por alguna razón creemos que solamente está con nosotros. Y creo que ese concepto nos vuelve muy orgullosos y egoístas, y a veces nos quita el amor que debemos tener a otros pueblos. Y creo, ya no me acuerdo lo que quería decir además de eso, pero creo que aprender de estos pueblos también nos ayuda a tenerles misericordia y amor, y no ponernos a juzgar a las demás personas que conocemos en la calle o donde sea, ¿verdad? Ellos tienen su verdad. Si contradicen nuestra verdad, el único trabajo y papel y obra que tenemos que hacer es amarlos y ser una bendición para ellos en ese momento. Hermana Ligia. Gracias, estaba teniendo un poquito de dificultad con mi cámara, entonces me conecté al teléfono también. Según lo que Andy nos estaba explicando con respecto a la evidencia de templos en otros lugares que probablemente judíos habían edificado y que seguramente estaban practicando los rituales del templo, pero no sé si yo entendí, no sé si yo entendí bien, que la doctrina o la práctica del templo no era algo tan relevante o tan importante para comunidades judías en distintos lugares que no eran Jerusalén. Eso me hacía recordar lo que aprendí en Ageo, que me llamó mucho la atención, porque yo entiendo que la razón por la cual los judíos empezaron a volver a Jerusalén después del exilio, según lo que vimos en Esdras, era que habían sido invitados a ir y reconstruir de nuevo el templo y la ciudad. Pero ya lo que vemos en Ageo, que fue lo que me llamó la atención, es que los judíos habían vuelto a Jerusalén, habían construido sus casas, las habían puesto bien bonitas, pero el templo seguía tirado. Voy a leer versículo 3 de capítulo 1 de Ageo. Dice, entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas mientras que esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y entonces sigue una larga amonestación de Jehová a los judíos que estaban viviendo en Jerusalén. Entonces, cuando yo lo leía, me hacía pensar que aún los judíos en Jerusalén, que probablemente podrían haber sido los que tenían un entendimiento aparentemente más claro y firme de la adoración del templo, aún ellos mismos habían perdido el entendimiento de eso y no le estaban dando prioridad o importancia al templo. Y entonces, si ellos que vivían en Jerusalén y que el templo había sido importante para la comunidad judía en ese momento, ¿cómo no aquellos que habían salido y vivían y estaban acostumbrados a tener otras costumbres, otras prácticas, y probablemente que perdieran el sentido de la importancia del templo en sus vidas? Y qué bien aquellos que, como los de Elefantina, que incluso habían construido un templo, pudieran seguir teniendo este tipo de prácticas de su conocimiento o su religión. Y vemos que, por ejemplo, cuando Nefi vino a las Américas, según lo que vemos en el libro de Mormón, estaba muy interesado en construir un templo para que la gente pudiera seguir adorando en él. Entonces, me ponía a pensar yo,
realmente los judíos que salieron de Jerusalén, según lo que dice Esdras, llegaron de nuevo para edificar el templo o la motivación de ellos era otra. No sé si ustedes tendrán conocimiento de eso. No sé. Algo, No. algo que sí vemos, hermana Ligia, es que en el exilio, recuerden, el exilio es cuando salen a Babilonia y regresan de Persa, que ahí la atención se convierte más hacia el texto o los textos. Un ejemplo, cuando regresan, según para construir el templo, porque Ciro les da permiso, sí construyen el templo, y de hecho los profetas son los que hablan sobre el templo, como dijo usted, en Ageo, en Malaquías, ya una vez que tiene el templo, él se queja de los sacrificios malos que se están llevando a cabo allí. Pero si vemos la historia en los libros de Esdras y Nehemías, que en hebreo anteriormente solamente eran un solo libro, ahí mencionan el templo, pero la verdad es que no les importa. O sea, ahí no le dan atención al libro, al templo. De hecho, el sacerdote famoso es también escriba y nunca hace nada, no desempeña ningún papel de sacerdote. Es sacerdote de nombre, Esdras, y se pone a predicar y a explicar la ley y lo menciona en cada momento que puede el libro, de que es el que puede exponer y digerir la ley para el pueblo. Así que ya vemos un cambio, que el más famoso sacerdote ni siquiera ejerce su sacerdocio. Entonces vemos cómo en esa época ya no le tenían importancia al templo. Los únicos que se quejan del templo, de su construcción o de los malos sacrificios que se llevan a cabo ahí, son los profetas, no los políticos, como ni siquiera los sacerdotes, según los textos que tenemos hoy. No sé si tienes más información sobre este punto. No, bien. Sí. Hermana Ligia, no sé si sigue con la mano, ¿es otra pregunta o sigo con James? Sí. Perdón, James, quiero hacer otra preguntita. Algo que a mí me llamó mucho la atención hablando acerca de este sacerdote Josué, me parece, creo que en Zacarías, ahorita no estoy segura si ahí fue donde lo vi. Me parece que incluso hay algunas citas en las que dice, y te mando que seas valiente. Y cosas que parecieran que se le atribuyen al libro de Josué, como que es Josué que salió de Egipto con Moisés, al que se dice que hizo o dijo. Y me parecía una réplica lo que estaba encontrando ahí con este sacerdote. Entonces yo decía, ¿será que eso lo adjudicaron a un Josué anterior, pero que realmente no fue a ese Josué? Buenísima pregunta. No sé si tienes algo. No. Miren, hay algunas teorías. La pregunta es buenísima, no se entendiste, que dice que se esfuerce Josué tanto en, ¿qué es en Ageo o qué libro es? Creo que es Zacarías, no estoy totalmente segura. Zacarías, sí, esfuérzate Josué, y también en el Book of Joshua, en el Josué también dice esfuérzate Josué. Entonces algunos creen que representa a Josía, el rey Josía, y en una parte de Éxodo creo que dice que se llamaba Josía, pero que Moisés le cambió su nombre a Josué. Así que hay algo ahí que entre Josías, el rey Josías y Josué, pero otros creen que también puede representar, o otra capa del libro, representar este Josué que regresó también de Babilonia. Así que la verdad es que la composición de la Biblia es un tema en el cual podremos pasar toda la vida investigando, porque hay tantas capas sobre capas sobre capas de textos en el libro. O sea, nosotros leemos Josué y nos imaginamos que en verdad fue un hombre que marchó con Moisés y anduvo peleando las guerras ahí en Canaán. Pero hay tantos, si vemos, por ejemplo, las historias que se mencionan sobre Josué en Josué, que se repiten en Deuteronomio, ya no aparece Josué, solo está Caleb. Entonces, o sea, que había una versión donde ni siquiera estaba Josué ahí como parte de la historia. Así que hay muchas cosas que en los textos que nos manifiestan diferentes fuentes y opiniones sobre quién era quién. Hermano Arnoldo. Sí, gracias. Me gustó mucho la forma en que se refirieron a los pueblos que estaban cercanos a los judíos,
pero me quedó una inquietud acerca de el primer pueblo que mencionamos, Yahoo parece, y qué Dios tenían ellos, cómo adoraban ellos, por qué era diferente su religión a la de los judíos. Ándale. Pues sí, lamentablemente en Al Yahudu no hay textos religiosos. Y eso es lamentable porque pues no podemos ver cómo es que adoraban a un Dios. Lo que sí se puede decir es que había muchos nombres teofóricos, lo cual significa que tenían parte de su nombre era Yahweh. O sea que sabemos que tal vez sabían de Yahweh, pero de hecho no se puede corroborar tampoco que adoraban a Yahweh. Tal vez era solo un nombre patrimonial, ¿no? No se sabe y es lamentable. Y tal vez lo podemos comparar con el libro de Esther, donde no se menciona a Jehová, no se menciona a Dios, más bien los protagonistas ahí en el libro tienen los nombres de los dioses de esa tierra, ¿verdad? Mordoqueo es Marduk, el dios Marduk, y Esther es Ishtar, la diosa. Así que puede ser que eran similar a ellos, que no adoraban a Dios, ¿verdad? Al Dios de Israel, pues. Y creo que ese tema ya lo hemos hablado antes, que el libro de Esther, en verdad, yo creo que está dándole la gloria a Marduk, el dios Marduk, Mordoqueo, y a Ishtar, Esther. No a Jehová. Muy bien, hermanos y hermanas, no sé si hay alguna pregunta más. Les agradezco a todos los que nos acompañaron. Yo veo algunos nombres ahí de algunos amigos que o hace mucho que no nos acompañan o por primera vez nos están acompañando. Les agradezco a todos, a los familiares que tengo aquí también. Muy bien, si no hay algo más, terminamos la clase. Gracias. Y como siempre, para mí, mi fe crece cada vez que conozco más de estos pueblos, porque yo me veo en estos pueblos también. Las diferencias que hay entre los samarios, que no son los samaritanos, ¿verdad? Y los de Yal-Hudú, ¿verdad? Al-Yahudú, y los de Elefantina, y luego todos los que estaban ahí. Hay diferencias y me recuerda cada vez que voy a la escuela dominical y los hermanos también tienen sus propias opiniones y yo para mí está bien que uno crea lo que pueda, nadie está ahí diciendo que Dios no existe o que José Smith no fue profeta. O sea, todos podemos interpretar la misma información de diferente manera y creo que esas diferencias nos ayudan a crecer y debemos aprender a vivir con esas diferencias entre nosotros. En las familias, como todo mundo conoce, pensamos de manera diferente, actuamos de manera diferente, aunque vivimos en la misma casa, podemos pensar de manera diferente. Así que si hay otras personas que tienen otras creencias, solo hay que amarlas y vivir con ellas, porque aquí estamos como hijos de Dios, como el nombre que le puso mi sobrino a la clase, bendecir a los hijos de Dios. Dios ama a todos los hijos de Dios. Así que con eso terminamos. Gracias, hermanos y hermanas. Y terminamos la grabación y si quieren seguir hablando un poco más después, puedo dejar el Zoom, pero adiós a los demás, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias.